Hola amigos y amigas de Más Container, bienvenidos a Entrevista Más Container, el lugar donde hablamos de la logística a nivel mundial en toda nuestra Latinoamérica, también en Europa, y donde tratamos diversos temas que nos atañen, más en estos tiempos donde estamos saliendo de una pandemia y donde hay una serie de disrupciones logísticas. Para aquello, hoy vamos a conversar sobre una serie de temas importantes con el CEO México de DHL Global Forwarding, Eric Envite, quien ha tenido el gusto de poder recibirnos y le agradecemos, por supuesto, esta conversación que vamos a tener. Antes, siempre saludamos a nuestros gentiles auspiciadores, a quienes hacen posible Entrevista Más Container y todos nuestros programas a través de nuestra plataforma digital y de nuestra radio online. Michelin, flotas conectadas siempre junto a ustedes en Nexus Logistic, Fresh Cargo, Camion Go, conectamos para el transporte de carga, servicios especializados de aduana y logística desde Guatemala para todo el mundo, Nowport, Freight Forwarding Digital y Asís Cargo, seguridad para la logística. Eric, un gusto que estés conversando junto a nosotros. ¿Cómo estás? Un gran abrazo. Muy bien, Carlos, y muy agradecido de estar aquí participando en esta entrevista y poder contribuir en positivo a esto. Eric, entremos inmediatamente en materia. A nosotros, siempre nuestros lectores, genera un alto interés en lo que dice relación con la carga aérea. Obviamente, ustedes son una de la empresa más importante del mundo en esta materia. Queríamos saber cómo opera DHL Global Forwarding, en este caso en México, con respecto a la carga aérea. Bueno, nosotros operamos aquí en México, estamos ubicados en la Ciudad de México y tenemos varios aeropuertos en los cuales estamos sacando la carga. El más importante por relevancia es el de la Ciudad de México, que es un aeropuerto donde, diría yo, se centra gran parte del volumen aéreo, tanto de pasajeros como de carga. Y después tenemos otros aeropuertos bastante importantes, que son Guadalajara, que está situado en un clúster tecnológico en México muy grande y que está atendiendo ya sea la parte del poniente de la República Mexicana y como también partes del centro de México, donde está ubicado toda la industria automotriz y manufacturera de México. Y después hay otro aeropuerto que es Cancún, que tiene un flujo muy intenso en pasajeros, por lo cual también da la posibilidad de traer en las barrigas de los aviones comerciales parte de la carga que viene de diferentes partes del mundo, ¿no? Y las salidas son ahí. Normalmente nosotros trabajamos pues alrededor de todo esto, como somos eh, parte que integramos soluciones, pues trabajamos con proveedores tercerizados, proveedores que nos ayudan con la parte del transporte terrestre al interior de México para poder canalizar la carga de acuerdo a los aeropuertos que acabo de mencionar, donde saldría la mercancía, también con agentes aduanales y con todas las cuestiones documentales que tenemos que cubrir con los entes regulatorios de México. Normalmente en México, para darle una idea, está distribuido las zonas industriales. O sea, la parte de lo que decía todo el centro de México es una zona intensamente de manufactura y de automotriz y está muy situada por toda la parte vertical de integración que se tiene con Estados Unidos y Canadá, en los cuales tiene acceso rápidamente a todo lo que es la carga terrestre de México hacia Estados Unidos, que realmente es donde el 80% de las exportaciones de México va. O sea, México es un país por su ubicación geográfica bastante interesante, el cual vienen muy intensas las importaciones, se transforman, se agregan valor en las diferentes plantas industriales que hay aquí en México y gran parte de esa mercancía o carga se regresa o se va hacia Estados Unidos para seguir esta verticalidad en la industria automotriz sobre todo. Después tienes zonas del norte, que son zonas industriales de manufactura, tienes esto en Guadalajara, que es un clúster bastante importante de high-tech, donde hay empresas relevantes que están haciendo line manufacturing o que están ensamblando, están siendo parte de todo este conglomerado mundial de ensamble para todo lo que es high-tech. Y después tienes, pues México también tiene relevancia en ese sentido en el tema de perecederos. México es el país número 10 en exportador de perecederos, por lo cual pues salen productos aquí importantes como es el mango, como viene siendo el aguacate, viene siendo las berries, viene siendo los blueberries, son parte de lo que va aéreo sobre todo, ¿no? Ahora, Eric, tú nos dabas cuenta, obviamente, de las principales exportaciones y cargas que utilizan,
¿Han tenido la oportunidad o cómo es el manejo de cargas peligrosas? Y lo otro que también es bastante delicado en cuanto a carga aérea, es la carga refrigerada. Tú dabas cuenta de blueberry y de otros tipos de fruta que necesitan ciertas temperaturas. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso que a veces es sumamente delicado? Bueno, el tema de las cargas peligrosas es un tema bastante bien regulado y que tenemos que trabajar con la regulación de las diferentes aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas por donde normalmente va la carga tienen unas especificaciones que tenemos que cumplir y nosotros tenemos que certificar a través de socios específicos en cuanto al manejo de la carga, las especificaciones que tenga cada uno de estos componentes, ¿no? Eso puede variar bastante en cuanto a la diversidad de carga peligrosa. Pero esto lo que nosotros hacemos cuando tenemos un cliente que está manejando carga peligrosa con nosotros, necesitamos recibir toda la documentación sobre la mercancía que se está manejando y nosotros pedimos a esta empresa que trabaja de la mano con nosotros, es un partner, que certifique toda esta información documental y también se haga toda la inspección física que se tiene que hacer sobre la mercancía para que una vez que sea certificada y sea completamente categorizada en el rango de carga peligrosa donde debe estar, se pueda transportar ya de las plantas de los clientes hacia el aeropuerto con las paletizaciones correctas, con los empaques correctos, con los labels correctos que van a indicar toda la carga peligrosa y esa información misma se le va a pasar a la aerolínea, en la cual también hace un doble check sobre esta mercancía y se puede y se acuerda transportar. El tema de la parte de temperatura controlada es un tema en el cual pues, nosotros somos uno de los grandes players a nivel mundial por el control que tenemos y por los diferentes competence centers que tenemos mundiales, ¿no? DHL se caracteriza por tener equipos en diferentes puntos geográficos del mundo en los cuales se está coordinando todo este tipo de mercancía y donde tenemos igual que cumplir con todo la certificación de cada uno de los proveedores que está tocando la mercancía de temperatura controlada para poder evitar alguna variación en cuanto a los temas de temperatura. Entonces, tenemos certificaciones, tenemos proveedores que están certificados terrestres en el manejo de carga de temperatura controlada con equipos específicos. Tenemos almacenes en diferentes puntos de la República en la cual estamos manejando la carga controlada y por la cual tenemos un servicio que le llamamos Thermonet, que son todos estos data loggers que están mandando información en tiempo real sobre cuáles son las variaciones y cómo y al nivel de temperatura que debería de ir la carga para evitar, pues ahora sí, nosotros en logística estamos manejando o somos diferentes entes los que manejamos o tocamos la carga y lo que hacemos es asegurar que todos esos nodos estén asegurados en cuanto al recibimiento de la carga, documentar a cuánta temperatura se recibió, dejar la mercancía con las especificaciones que se necesitan en los lugares, si se necesitan coolers, si necesitan temperaturas por abajo de 8 grados o 8 grados o arriba de esto, tenemos que ir manteniendo eso. Y eso lo mismo pasa con los camiones especializados que traen esa refrigeración en la cual seguimos manteniendo todo lo que es la línea de control de temperatura. Cuando recibimos en el aeropuerto es lo mismo, si el vuelo no está inmediato para poderlo subir al avión, se usan coolers dentro de los aeropuertos donde estamos recibiendo la mercancía para mantener la temperatura hasta que ya podamos ingresar la mercancía a la aeronave, donde las aeronaves que manejamos para este tipo, pues son aeronaves de nueva generación donde pueden tener los comportamientos específicos controlados a la temperatura que se necesita, ¿no? Entonces, todo esto pues es el manejo y sobre todo trabajar con proveedores certificados previamente por nosotros para asegurar que no hay variaciones en cuanto al manejo de la mercancía. En la entrevista Más Container estamos conversando con Eric Mead, él es el CEO de México de DHL Global Forwarding. Eric, tú tocaste un tema importante y que se ha convertido en algo sumamente vital post pandemia, que tiene que ver con la tecnología. ¿Qué grado de importancia tiene para ustedes como empresa la tecnología y en todos estos procesos que tú me estás comentando? Pues tiene que ver muchísimo. Yo creo que, bueno, creo más bien, dentro de uno de los pilares para la compañía en la estrategia hasta el 2025, 2025, uno de los grandes pilares de la compañía es todo el tema de
digitalización y de convertirnos en una empresa realmente importante en temas de digitalización, ¿no? Y cuando hablamos de temas de digitalización, estamos hablando de intercambio de información, de tener información en tiempo real, ¿no? De poder intercambiar información con nuestros clientes y proveedores en tiempo real, la cual nos permita tener eficiencia, nos permita tener productividad, nos permita controlar este tema, por ejemplo, de mercancía controlada en temas de temperatura, donde el sistema nos está arrojando constantemente información al sistema central de nosotros, en el cual nos permite estar monitoreando, no solo desde la oficina, sino desde aplicaciones que tenemos para ir viendo cómo está variando eso y tomar las acciones preventivas e inmediatas si hay un tema de desviación en ese sentido, ¿no? Hay otro tema también que es importante, por ejemplo, pues la tecnología no solo es con todo el tema, digamos, de información que se usa hoy en día, que estamos hablando de esto de tiempo real, ¿no? La tecnología también viene con la empresa que está sacando aviones eléctricos, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos apostándole a todo el tema de la sustentabilidad y ahí vienen esos cambios tecnológicos en los cuales pues ya estamos hablando y ya es una realidad empezar a tener estos aviones eléctricos que van a empezar a operar, en los cuales tienen también un buen alcance para poder hacer las entregas y también todo el tema de combustible. O sea, DHL tiene una gran agenda de sustentabilidad en la cual pues nosotros estamos pensando que en el 2030 vamos a tener más o menos el 30% del combustible aéreo va a ser sustentable. Y en el 2050 tengamos un gran compromiso de que nuestras emisiones de carbón sean netas cero. Por lo cual ahorita tenemos pues ciertas, acabamos de recibir nuestro CEO de Américas, Tim Robertson, recibió un premio por parte de KLM en respecto de la contribución en temas de sustentabilidad, donde DHL compró 33,000 millones de litros de combustible sostenible, en los cuales con alianza con KLM se están utilizando y estamos contribuyendo también a todo el tema de sustentabilidad y ese es uno de los temas también de cambios en la logística, ¿no? Que ahora la logística también es importante, la huella de carbono que estamos tratando de seguir y que muchos clientes están tratando también de mitigar conjuntamente con nosotros y nosotros a través de los proveedores que tenemos también de hacer esa mitigación de carbono, pues también es un tema importante en cuanto a los cambios tecnológicos y cambios de cómo se ve la parte logística en el mundo, ¿no? En la entrevista Más Container conversamos con Eric Mead, CEO de México de DHL Global Forward, en una gentileza siempre de Michelin Flotas Conectadas, Nexus Logistics, Fresh Cargo, Camion Go, Seal, Nowport, Freight Forwarder Digital, Yasis Cargo, Seguridad para la Logística. Nosotros le dimos una importante cobertura también a todos los cambios, Eric, que se produjeron a lo largo de la pandemia, pero la logística de las vacunas, de llegar con las vacunas a distintos puntos del mundo fue clave y ustedes tuvieron un protagonismo bastante importante. Cuéntanos, ¿cómo fue armar una logística que me imagino que ya había un aparataje sin duda alguna, pero de improviso y de un golpe a otro, comenzar a distribuir una serie de vacunas a lo largo del mundo y principalmente en México, que es una nación tan importante en nuestra Latinoamérica? Sin duda, Carlos, creo que fue un reto de la logística y de todo el mundo, ¿no? El adaptarnos, creo que uno de los grandes aprendizajes o cuestiones que puedo resaltar es la gran flexibilidad y la rapidez con la que se actuó. Y creo que eso empezó, o más bien no creo, empezó desde que comenzó estos temas de COVID en China y empezó todo el movimiento de estos materiales médicos, que eran las mascarillas, las máscaras y todos los equipos que se utilizaron, que eso fue una reacción, digamos, muy inmediata y sin saber qué es lo que venía. Posteriormente empezó a salir todo el tema del COVID y lo que hizo la compañía, que creo que fue bastante interesante y fue bastante lo cual nos ayudó. O sea, la compañía conjuntamente con McKinsey hicieron un estudio de cómo se iba a hacer el flujo de las vacunas a nivel mundial. ¿Cuáles eran los retos que se veían en la logística que teníamos que atender? Unos eran los retos aéreos, ¿no? Que era mover con rapidez, asegurando todas las cadenas de frío. Teníamos desde vacunas que tenían una ultra congelación, que necesitaban manejarse en contenedores específicos, manteniendo esos menos 70 grados,
Después tenía las vacunas convencionales que se manejaban a 8 grados centígrados, o un poco por abajo, que necesitaban otro tipo de envarotimers, otro tipo de empaque, otro tipo de mantener todo lo que era la cadena fría. Y también teníamos los retos de saber, por ejemplo, cómo iba a ser esa gran distribución, ¿no? O sea, si bien la podíamos sacar, moverla de un punto A a un punto B en términos de carga aérea, después era entregarla, ¿no? Y había también los retos de saber cuáles si los almacenes estaban preparados para recibir esos volúmenes de vacunas y si iban a poderlos tener en las condiciones específicas. Y después venía el gran reto de la última milla, ¿no? O sea, cómo llevarlo hasta la población a los puntos más distantes para que también mantuvieran todo lo que, asegurar que las vacunas no tuvieran ninguna afectación, ¿no? Y venían retos importantes porque al final estamos hablando de las vidas de todos nosotros como parte de la ciudadanías en los diferentes mundos, y era un compromiso muy alto. Entonces, mucho de este estudio que se hizo nos ayudó a entender cuáles iban a ser aquellos puntos neurálgicos en donde se iban a producir las vacunas, ¿no? ¿Quiénes eran las farmacéuticas o las empresas que estaban realizando este esfuerzo por traer al mundo unas vacunas en tiempo récord, ¿no? Y en tiempo récord, decir, pues mañana no había tanta planeación, era la necesidad, ¿no? Y también entraban factores políticos, o sea, la urgencia de los gobiernos de poder traer eso en cualquier momento era una tema de presión que muchas veces no entendían o no dimensionaban el esfuerzo que se tenía que hacer desde el punto de vista logístico y aéreo para traer esas mercancías. Entonces, nosotros pues tuvimos la gran oportunidad aquí en México, que fue uno de los países más golpeados en cuanto a la pandemia en el hemisferio latinoamericano. Tuvimos que reaccionar, realmente trajimos todas las vacunas, trajimos desde las vacunas Sputnik, como también las vacunas de Pfizer y otras tantas vacunas que estuvieron en su momento. Y lo que hacíamos era trabajar muy de la mano con, en este caso, el gobierno, porque el gobierno en su momento era quien estaba coordinando toda la parte de las compras de ellos mismos de las vacunas, y teníamos que reaccionar, ¿no? Eran llamadas de un día para otro, de, oye, ahí listo ya, la fundación en Rusia está sacando lotes importantes para nosotros y tenemos que moverlos, y hay que ponerse en contra. Nosotros tuvimos una super organización con la filial de nosotros de DHL Global Forwarding en Rusia, que realmente hizo un gran trabajo porque las instalaciones donde estaban las vacunas eran lugares distantes y hablabas de miles de kilómetros para traerlos la parte terrestre hasta el aeropuerto donde se estaban subiendo a los aviones y después moverlos de seca. Entonces, pues mira, una coordinación muy interna, muy fuerte, una visibilidad y ayuda también estratégica desde este plan que se realizó de la mano con una de las grandes consultoras como es McKinsey, en la cual nos permitió ver el radar de todo lo que teníamos que hacer. La coordinación muy estrecha que se tuvo con los receptores aquí de las vacunas, sobre todo los sistemas de salud y gubernamentales, y sobre todo la sensibilidad de nosotros, la resiliencia, la flexibilidad y la rapidez para poder actuar y conseguir abrir espacio y capacidad, ¿no? Porque acordemos que las vacunas vinieron a sumar volumen al mercado aéreo. O sea, ese volumen de vacunas no existía y teníamos la misma capacidad. Entonces teníamos que abrir capacidad, teníamos que ser también muy creativos para poder, y lo vimos en la industria, ¿no? Hubo muchos aviones de pasajeros que se convirtieron en cargueros, se quitaron los asientos y se hicieron los famosos ghost carriers, ¿no? Que fue adaptar como fuera posible todo esto para poder traer las vacunas. Entonces, hubo un reto muy importante, pero creo que al final nosotros quedamos súper satisfechos de la contribución que hicimos, y la contribución que hizo el grupo a nivel mundial pues fueron 2,000 millones de vacunas las que se entregaron en 175 países a nivel mundial, ¿no? Yo hablo del caso de México, donde estuve involucrado, pero el esfuerzo a nivel mundial de DHL fue espectacular. Eric, ahora finalmente, bueno, estamos viviendo este periodo post-pandémico, la logística mundial sin duda fue protagonista, mantuvo vivo el planeta, lo mantuvo conectado, pero ¿qué lecciones crees tú que nos deja esta pandemia? Lo hemos comentado un poco en esta entrevista: tecnología, adaptabilidad, resiliencia.
que se puso a prueba inmediatamente después con el tema de las disrupciones logísticas, los atochamientos en los puertos, la guerra en Ucrania con Rusia. Estamos viviendo tiempos complicados y la logística sigue ahí manteniendo al mundo presente. Cuéntanos tú, ¿qué lecciones y con qué te quieres quedar que podemos aprovechar para que cuando nos pasen en el futuro temas así, podamos enfrentarlos de mejor manera? Pues tú lo has dicho, Carlos, llevamos 3 años consecutivos teniendo retos que no habíamos tenido en los últimos 10 años, en lo que viene siendo el tema de logística aérea, ¿no? El gran primer reto lo acabamos de hablar, que fue el tema de las vacunas, pero el año pasado también se suscitaron muchos cambios, ¿no? O sea, el sector marítimo tuvo una supercongestión de puertos, falta de equipos, de contenedores, eso creó cuellos de botellas en las plantas de producción en China, y por lo cual también completamente distorsionó toda la cadena de abastecimiento, y eso ocasionó pues que viéramos lo que vimos el año pasado en cuanto a incrementos de contenedores en tarifas, y ver cómo había buques estacionados en Long Beach durante muchísimo tiempo y congestionado todo, ¿no? ¿Eso qué ocasionó? Pues ocasionó también que mucho de esa carga, al no encontrar la salida, buscara salir por la parte aérea. Y ahí es empezar a manejar, ¿no? O sea, la congestión se fue hacia el aéreo, y empezar a tener esa parte de definición de cuáles pueden ser las rutas, las mejores rutas en tiempo correcto para los clientes. Y ahí también viene un tema tecnológico, estamos hablando de data análisis, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para sacar la mercancía de los puertos o de los lugares donde estaba estacionada en Asia, ¿no? Pues se pueden sacar directos, se pueden sacar desviándolos por Europa, o pues tienes que utilizar el Medio Oriente, o tienes que utilizar a lo mejor carriers que normalmente no utilizabas y no los tenías dentro de tu portafolio de servicios. Entonces yo creo que los temas, una de las cosas que se ha aprendido mucho es el tema de ser resiliente, o sea, de pararse dentro de todo este torbellino, así como estar en medio del huracán, y tener esos 10 segundos de mente fría, pensar qué hacer. Creo que en ese momento la resiliencia ha sido un gran aprendizaje, la flexibilidad también, el entendimiento y el sentido de urgencia y de ayuda a nuestros clientes, ¿no? que realmente necesitan tener las mercancías, y finalmente al consumidor, ¿no? Nosotros somos una parte que, digamos, estamos behind the scenes trabajando, y mucha gente no conoce qué es lo que se tiene que hacer para cuando vas al supermercado o vas a la tienda a comprar alguna cuestión, cómo llegó, ¿no? Y eso lo hemos resuelto, creo que en eso hemos aprendido a ser resilientes, hemos aprendido a ver más hacia adelante, a entender los cambios más rápido. Ese es un tema. Y también lo estamos viendo ahora en esos mismos momentos. O sea, lo que viene siendo la capacidad se está restableciendo, está habiendo más capacidad, porque también hoy por hoy el mundo marítimo está volviendo a afectar a la parte aérea, ¿no? O sea, vemos que ahorita la demanda en cuanto a espacios marítimos está disminuyendo. Eso comparado con el pico que tuvieron en 2021, y eso que está ocasionando que clientes estén moviendo su mercancía que tenían aérea, la están moviendo otra vez a la parte marítima, porque las tarifas están más bajas, los tiempos de planeación son más altos para ellos. Y eso nos está poniendo también en otro reto en estos momentos, ¿no? O sea, cómo atender ahorita va a haber mucho más capacidad, mucho más espacio, ¿no? Manejar también estas cuestiones que estamos viendo hoy en día de inflación, que están pegando por todos lados. Tú lo mencionaste con el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, donde se tuvieron que reconfigurar las rutas aéreas. O sea, los espacios están cerrados para los vuelos en el área del conflicto, y se ha tenido que estar usando muchísimo Middle East para entregar y sacar la carga de esas zonas del mundo, y eso que ha provocado pues que los tiempos de tránsito se alarguen, que sea más caro, porque se consume mucho más fuel porque la ruta es más larga, y eso tiene un impacto también sobre los precios, ¿no? Y se ha estado manejando todo este tema. Yo creo que esa también fue otra cosa de adáptate, ¿no? De un día para otro pasa una de estas cosas que es muy desafortunada en el mundo, y tenemos que mover la carga de diferentes lados, ¿no? ¿Y cuál fue la ruta? Pues las definiciones, ¿no? ¿Por dónde vamos a sacar la ruta? Que es lo más conveniente sacarla por aquí, ¿no? Por Middle East, que se está usando mucho, que es la forma más eficiente de llegar. Y la reacción tuvo que haber sido inmediata, ¿no? Porque ahí sí no hubo forma tampoco
de poder haber tenido tiempo para planear algo. Y el cliente pues está esperando también, y las economías continúan, y los mundos continúan, y la gente continúa yendo a comprar, y continúa consumiendo, y esperando que los productos que ellos necesitan estén en las tiendas, y las cadenas de abastecimiento también. Otro ejemplo es el sector automotriz, Carlos. O sea, todo este tema de semiconductores. O sea, no ha habido un flujo constante en las producciones, y pareciera que todo el mundo está en la lista de espera de recibir los famosos semiconductores, y cuando lo reciben, aquí está el lote, tienes que sacarlo de mi fábrica o de mi planta porque necesito espacio y te lo tienes que llevar mañana. Y recibes la llamada del cliente decir, tengo que traerlo ya o pierdo los semiconductores, ¿no? Entonces, esa reacción tan rápida, esa capacidad que tenemos nosotros del footprint que tenemos en 220 países de operaciones, estamos bastante conectados y podemos realmente implementar muchas cosas. Tenemos equipos especializados para ciertas cuestiones que también nos dan una gran ayuda en cuanto a resolver este tipo de cuestiones que se están ocasionando tiempo a tiempo. Y yo creo que esto va a seguir, ¿no? O sea, seguramente seguiremos teniendo más retos en el futuro, ¿no? Parecidos o comunes, en los cuales pues gran parte de lo que hemos visto en estos últimos 3 años lo seguiremos llevando adelante, y tratando de, sobre todo, tengo contacto con los clientes, tener esa sensibilidad. Yo siempre lo digo a nuestros equipos, hay que tener la voz del cliente, hay que saber qué es lo que está esperando, y tenemos que saber, nosotros somos los profesionales de logística, y tenemos que transmitir y tenemos que entregar las cosas en tiempo y en forma, y tratar de no tener las disrupciones que está sufriendo el mundo, ¿no? Sin duda, Eric, te quiero agradecer la oportunidad de haber conversado contigo, y por supuesto nos mantenemos en contacto porque hay una serie de temas que siempre quedan pendientes. Podríamos estar mucho rato hablando de este tema y los desafíos que tiene la logística. Así que un gran abrazo y que estés muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Igualmente, muchas gracias a tu auditorio, y pues estamos viéndonos en la próxima. Un gran abrazo. Conversamos Gracias. entonces en entrevista Más Container con Eric Schmidt, CEO de México de DHL Global Forwarding. Hasta pronto, amigos. Hasta luego.